Hay dos números, 25 y 30, que a primera vista parecen pertenecer a la misma historia, y en cambio describen dos destinos completamente opuestos dentro de la misma Iglesia Católica. El primer número pertenece a un grupo que comenzó en 1988 con un pequeño puñado de sacerdotes y casi nada más. El segundo número pertenece a uno de los países católicos más ricos, mejor organizados y más exhaustivamente estudiados de cualquier parte del mundo. Sobre el papel, no debería haber ninguna comparación real entre estos dos, y no la hay. Esto no es una polémica, y no es la opinión de una sola persona. Estos son registros de ordenaciones, listas de nombres y fechas, publicados e independientemente verificables, uno por uno, diócesis por diócesis. Y hay un tercer número, que llega más adelante en esta historia, que hará que los dos primeros parezcan casi una nota a pie de página. Vale la pena quedarse hasta el final por ese. 25 es el número de ordenaciones sacerdotales celebradas en 2026 por la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro. Es el récord absoluto de toda la historia de la fraternidad. Ningún año anterior se acercó siquiera. 30 es el número de nuevos sacerdotes esperados este año en toda Alemania. 27 diócesis, aproximadamente 19 millones de católicos bautizados, y 30 ordenaciones en todo el país, desde el Mar del Norte hasta los Alpes. La Fraternidad Sacerdotal de San Pedro fue fundada en 1988 por sacerdotes que habían dejado la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X después de las consagraciones de Écone, eligiendo en cambio permanecer en plena comunión con Roma mientras continuaban celebrando la liturgia latina tradicional. 38 años después, ese mismo pequeño grupo escindido ordena, en un solo año calendario, aproximadamente tantos sacerdotes como toda la Iglesia Católica Alemana, una iglesia con una infraestructura nacional, un impuesto eclesiástico obligatorio, facultades de teología en sus universidades y 19 millones de miembros registrados detrás de ella. A partir de este punto, dejemos que los números hablen. La primera comparación es cruda y cabe enteramente en una línea, 25 contra 30, en el mismo año calendario, entre dos instituciones que no son ni remotamente comparables en tamaño o recursos. 12 de esas 25 ordenaciones de la fraternidad se celebraron el 28 de mayo en la Catedral de Santa Cecilia en Omaha, Nebraska, por el arzobispo Thomas Wensky de Miami. Otras 13 siguieron el 20 de junio en Lindenberg, Baviera, a manos del obispo Mark Ayet de Bayona. Los candidatos procedían de 9 países distintos, 9 nacionalidades dentro de una sola clase de ordenación: Francia, Portugal, la República Checa, Austria, Croacia, Hungría, Italia, Polonia y Suecia. Sea lo que sea esto, no es el fenómeno de una sola región, ni de una sola cultura, ni de una sola lengua. La segunda cifra es la que golpea con más fuerza, y no tiene nada que ver con la fraternidad en absoluto. Concierne a las propias diócesis alemanas, examinadas una por una, nombre por nombre. 11 de las 27 diócesis alemanas no celebrarán ninguna ordenación sacerdotal en absoluto en 2026. 0. Ni una. Eso es aproximadamente 4 de cada 10 diócesis alemanas que no dan a la Iglesia un solo sacerdote nuevo este año. Entre esas 11 se encuentra la archidiócesis de Múnich y Freising, el corazón histórico de la Baviera católica, el mismo suelo donde la fraternidad ordenó a 13 hombres en una sola tarde, solo unas semanas antes. La tercera cifra es la línea temporal alemana, y tiene que leerse como un todo más que como una instantánea aislada. En 2024, 29 ordenaciones en todo el país. En 2025, 26.
En 2026, 98 era el número de ordenaciones alemanas en un solo año, hace poco más de una década. De 98 a 30 en el lapso de 10 años, en un país que no, en esa misma década, se volvió más pobre, ni más pequeño, ni más vacío de jóvenes. 549.000 católicos abandonaron formalmente la Iglesia en Alemania solo en el último año, entrando en una oficina del registro civil y firmando un formulario. Es como si toda una diócesis, fieles incluidos, simplemente hubiera desaparecido de los libros en el espacio de 12 meses. La cuarta cifra concierne a quiénes son realmente esos 25 hombres recién ordenados. La Fraternidad Sacerdotal de San Pedro cuenta ahora con más de 400 sacerdotes entre sus 579 miembros totales en todo el mundo, hombres formados en seminarios que se extienden desde Nebraska hasta Baviera y más allá. 39 es la edad media a través de toda la fraternidad, seminaristas y diáconos incluidos. Para una institución eclesiástica occidental en el siglo XXI, un número tan bajo es casi anómalo. El tipo de cifra que hace que los demógrafos que estudian la vida religiosa se detengan y vuelvan a comprobar las cuentas. Más de 100 es el recuento actual de seminaristas del Instituto de Cristo Rey, Sumo Sacerdote, una comunidad separada igualmente dedicada a la liturgia antigua. También allí la curva está subiendo mientras, casi en todas partes, está bajando, y subiendo especialmente rápido dentro de Estados Unidos. 117 seminaristas pertenecen a la comunidad de San Martín, que este año solo llevó a 10 nuevos sacerdotes al altar, y se ha convertido en una de las principales fuentes de vocaciones de toda la Iglesia francesa. La quinta cifra es la que vuelca la lectura fácil de todo esto, y es la más difícil de todas de explicar. No concierne a cuántos hombres se están ordenando. Concierne a lo que realmente hay dentro de las cabezas de los hombres que reciben la ordenación. El 68% de los sacerdotes ordenados a finales de los años 60 se describían a sí mismos, cuando se les preguntaba, como progresistas. El 16% se describía como conservador. El 2% es la proporción actual de progresistas autodeclarados entre los sacerdotes ordenados en los últimos años. El 84% se describe ahora como conservador. 2 estudios independientes confirman este mismo hallazgo desde 2 ángulos distintos. El Estudio Nacional de Sacerdotes Católicos, un estudio de 2025 realizado por la Universidad Católica de América, y un estudio separado, ninguno de los dos procedente de un entorno tradicionalista, ninguno de los dos encargado por nadie con un interés en demostrar este punto particular. 60 años separan esas 2 instantáneas del sacerdocio. En medio se sitúa todo lo que la Iglesia discutió a lo largo de esas décadas: concilio, y reforma, y reacción, y contrarreacción. Y el resultado que se sitúa al final de todo ello es una inversión casi perfecta de donde empezaron los números. Mantén estas 5 cifras juntas un momento antes de seguir adelante, porque ninguna de ellas fue elegida para sostenerse sola. Un año récord para un grupo que una vez fue desestimado como una curiosidad pasajera. Una iglesia nacional, rica y estructuralmente intacta, produciendo menos sacerdotes nuevos que ese mismo pequeño grupo. 11 diócesis vacías dentro del corazón histórico del catolicismo europeo. Una edad media, dentro del grupo en crecimiento, lo suficientemente baja como para inquietar las expectativas. Y una inversión casi total, a lo largo de 60 años, en cómo los sacerdotes recién ordenados describen sus propias convicciones. 5 puntos de datos separados, 5 fuentes separadas, y ninguno de ellos apunta en una dirección
que cualquiera que predijera con confianza la desaparición de la fraternidad allá por 1988 habría querido ver. Vale la pena detenerse un momento en la propia fraternidad, porque los números en bruto, por impactantes que sean, pueden oscurecer lo improbable que realmente parecía la supervivencia de esta institución en el momento de su fundación. En 1988, los hombres que formaron la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro no poseían edificios de seminario propios, ninguna red establecida de parroquias, ninguna estructura diocesana en la que apoyarse, y ninguna garantía de que algún obispo en cualquier parte del mundo aceptaría ordenar a sus candidatos. Lo que tenían era un arreglo canónico con Roma, un puñado de sacerdotes dispuestos a apostar sus vocaciones por él, y una tradición litúrgica que gran parte de la Iglesia institucional de la época trataba como un capítulo cerrado más que como una herencia viva. Los comentaristas que escribían sobre la fraternidad en sus primeros años rara vez predecían expansión. La predicción más común era la absorción silenciosa o la extinción lenta, el destino de la mayoría de los pequeños movimientos religiosos que se forman en reacción a un solo momento histórico y luego se encuentran sin nada contra lo que reaccionar una vez que ese momento pasa. Eso no es lo que ocurrió. En cambio, la fraternidad construyó seminarios en 2 continentes, en Baviera y en Estados Unidos, y comenzó a llenarlos. Construyó una red de parroquias y capillas personales que se extendía desde la Francia provincial hasta el medio oeste estadounidense. Ordenó a sus primeros sacerdotes en números pequeños, luego en números mayores, año tras año, a través de pontificados que la trataron con todo, desde una tolerancia cautelosa hasta un aliento abierto, sin depender nunca de un solo documento romano ni de la simpatía personal de un solo obispo para su supervivencia. El año récord de 2026 no es un pico repentino que aparece de la nada, es el pico visible de una acumulación lenta, de décadas, de seminaristas, directores de vocaciones, asignaciones parroquiales y continuidad institucional ordinaria, la maquinaria poco glamurosa que mantiene funcionando a cualquier cuerpo religioso a través de una generación. Compara esa trayectoria con las diócesis alemanas que se sitúan a su lado en esta misma historia. La Iglesia Católica de Alemania no careció de recursos a lo largo de esos mismos 38 años. Retuvo, y todavía retiene hoy, un impuesto eclesiástico recaudado por el Estado que canaliza miles de millones de euros anualmente hacia los presupuestos diocesanos, financiando facultades de teología, personal de curia, servicios sociales e infraestructura parroquial a una escala que la mayoría de los católicos del mundo encontrarían difícil de imaginar. Retuvo escuelas catedralicias, seminarios con historias largas y distinguidas, algunos que se remontan a siglos, y una voz pública en la vida cívica alemana que pocas otras iglesias nacionales de Occidente pueden igualar. Y a lo largo de esos mismos 38 años, el número de hombres que elegían entrar en esos seminarios cayó en una línea casi recta, de 98 ordenaciones hace poco más de una década hasta 30 este año. Un declive que los recursos solos, evidentemente, no pudieron detener. Este es el contraste hacia el que apuntan las primeras 5 cifras, aunque aún no lo resuelven por completo. Un movimiento pequeño y pobre en recursos, sin red de seguridad institucional, se expandió de forma constante durante casi 4 décadas. Una iglesia nacional grande y rica en recursos, con todas las ventajas institucionales, se contrajo de forma constante a lo largo de aproximadamente el mismo lapso. La riqueza, la infraestructura y el prestigio público, según la evidencia reunida hasta ahora, no se tradujeron en vocaciones. Algo más estaba operando.
en una dirección dentro de la fraternidad y en la dirección opuesta dentro de las diócesis alemanas. E identificar ese algo más es la verdadera pregunta que se sitúa debajo de cada número de esta historia. Es tentador, en este punto, alcanzar la explicación más simple posible y dejar de buscar más lejos. La fraternidad celebra la liturgia antigua. Las diócesis alemanas, de forma abrumadora, no. Las vocaciones subieron en el primer caso y se derrumbaron en el segundo. La tentación es trazar una línea recta entre esos dos hechos y dar la pregunta por zanjada. Pero una línea recta trazada a partir de solo 2 puntos de datos, por dramáticos que puedan ser esos 2 puntos, no es todavía un argumento. Es una hipótesis, y una hipótesis justa tiene que sobrevivir al contacto con todos los demás puntos de datos disponibles, incluidos aquellos que no le encajan tan limpiamente como la comparación alemana. Mantén estas 5 cifras juntas un momento antes de seguir adelante, porque ninguna de ellas fue elegida para sostenerse sola. Un año récord para un grupo que una vez fue desestimado como una curiosidad pasajera. Una iglesia nacional, rica y estructuralmente intacta, produciendo menos sacerdotes nuevos que ese mismo pequeño grupo. 11 diócesis vacías dentro del corazón histórico del catolicismo europeo. Una edad media, dentro del grupo en crecimiento, lo suficientemente baja como para inquietar las expectativas. Y una inversión casi total, a lo largo de 60 años, en cómo los sacerdotes recién ordenados describen sus propias convicciones. 5 puntos de datos separados, 5 fuentes separadas, y ninguno de ellos apunta en una dirección que cualquiera que predijera con confianza la desaparición de la fraternidad allá por 1988 habría querido ver. Lo que viene a continuación complica esta historia más que simplificarla aún más, y esa complicación importa más que la versión limpia. Los números que encajan demasiado limpiamente en un solo argumento suelen ser números que han sido seleccionados para encajar, y la versión honesta de esta historia tiene que incluir los casos que resisten la conclusión fácil tanto como los casos que la apoyan. Francia mostrará diócesis ordinarias, siguiendo la liturgia reformada ordinaria, produciendo crecimiento más que declive este mismo año. Polonia, tratada durante mucho tiempo como un bastión vocacional inquebrantable, mostrará en cambio declive. Italia mostrará un colapso extendido a lo largo de medio siglo más que de una sola década. Y los seminarios misioneros fuera del mundo católico histórico mostrarán números tan grandes que empequeñecen cada cifra discutida hasta ahora. Ahí es donde retoma la segunda mitad de esta historia, no con más confirmación, sino con la evidencia que hace que el cuadro sea más duro y más verdadero de lo que un solo titular podría jamás contener. La sexta cifra existe por una razón: impedir que esta historia se cierre demasiado rápido. Proviene del mismo tipo de registros publicados y verificables que todo lo anterior, así que no puede desecharse como un caso atípico inconveniente. En Francia, las ordenaciones diocesanas subieron este año, no bajaron. Se ordenaron sacerdotes a través de Francia en torno a la solemnidad de San Pedro y San Pablo, 5 más que el año anterior. 66 para las diócesis, 18 más de institutos religiosos, 7 en París, una diócesis una vez citada como un estudio de caso de declive, 6 en Versalles, una diócesis sin ningún apego particular al rito antiguo. Estas no son comunidades vinculadas a la liturgia antigua, son diócesis ordinarias, que siguen los mismos libros reformados usados a través de las diócesis alemanas en esta misma historia, y este año se movieron en la dirección opuesta. El patrón es más profundo que el día de la ordenación. En la Pascua de 2025, 10.300 adultos y 7.400 adolescentes
fueron recibidos en la Iglesia Católica en Francia, aumentos del 45% y del 33%. Y 20.000 jóvenes, con una edad media en la veintena, caminaron la peregrinación a Chartres este año, con una participación que subió un 45% en 3 años. Esa peregrinación sí pertenece al mundo de la liturgia antigua, así que juntos, estos números muestran crecimiento apareciendo en 2 mundos litúrgicos distintos, en el mismo país, en el mismo año. La séptima cifra complica las cosas aún más. En Polonia, considerada durante mucho tiempo uno de los reservorios de vocaciones más fiables del catolicismo mundial, las ordenaciones están declinando de nuevo este año, continuando una tendencia de varios años. El país, una vez tratado como la póliza de seguro de la Europa católica, está ahora trazando una pendiente descendente, todavía por delante de Alemania en números brutos, pero apuntando en la misma dirección. Italia cuenta una historia relacionada en una línea temporal más larga. 1.704 seminaristas al comienzo de esta década, frente a 6.337 en 1970, más del triple, mientras que la población masculina joven de Italia no ha caído en una proporción ni remotamente cercana a esa misma. Situado frente a esos declives, hay una línea que se mueve en la dirección opuesta. Los seminarios misioneros de África y partes de Asia cuentan 88.000 seminaristas combinados, con 5.000 nuevos candidatos en un solo año, y 23 nuevos seminarios abiertos. Cualquiera que sea la crisis que se ha desplegado a través de los corazones históricos católicos de Europa, no es una crisis del sacerdocio como vocación global. 2 lecturas compiten por cómo leer todo esto. La primera dice que la comparación está cerrada. Donde se preservó la liturgia antigua, siguieron las vocaciones. Donde la Iglesia persiguió la relevancia, desaparecieron. Alemania, según esta visión, es el punto final de una estrategia de 60 años. La segunda lectura es más cautelosa. Una fraternidad de 579 miembros y una Iglesia nacional de 19 millones de fieles no son magnitudes comparables. Y el crecimiento de Francia dentro de diócesis ordinarias muestra que la forma litúrgica no puede ser toda la explicación. El declive de Polonia, desde dentro de una cultura católica convencional, sin ningún movimiento tradicionalista al que culpar, desafía la historia limpia desde el otro lado. Una tercera voz pertenece a la fuente que compiló estas cifras y advierte contra ambas simplificaciones, escribiendo que signos de renovación y síntomas de crisis coexisten uno al lado del otro, a menudo separados por poco más que una frontera. Pero un hecho sobrevive a las 3 lecturas. En 1988, los fundadores de la fraternidad fueron desestimados como una pequeña banda de nostálgicos destinados a desvanecerse en el plazo de una generación. 38 años después, ese mismo grupo ordena 25 sacerdotes en un solo año, su mejor año de siempre, con una edad media de 39 y candidatos de 9 nacionalidades a través de 2 continentes. Esa predicción simplemente estaba equivocada. 11 diócesis alemanas no ordenarán a nadie en absoluto este año. En 1988, esa habría sido una frase imposible de pronunciar en voz alta. Dentro de 50 años, alguien reabrirá estos registros y encontrará 2 columnas de nombres y fechas, despojadas de todo el argumento que una vez las rodeó. De un lado, 9 países, 2 continentes, una edad media de 39. Del otro, 11 diócesis, y junto a cada una, la misma cifra repetida 11 veces. 0. La honestidad exige sostener ambas mitades de esta historia juntas, más que colapsarla en cualquier narrativa que se sienta más satisfactoria.
El crecimiento de la fraternidad es real y documentado. El colapso alemán es igualmente real e igualmente documentado, diócesis por diócesis. Ningún hecho borra al otro. Lo que los números no permiten es la fácil afirmación de que la forma litúrgica sola lo explica todo. Las ordenaciones en forma ordinaria en ascenso de Francia desafían cualquier teoría que trate el rito antiguo como la única explicación necesaria. El declive de Polonia lo desafía desde el otro lado. Lo que los números sí permiten, con más confianza, es una conclusión más estrecha. Donde quiera que se hayan mantenido la claridad doctrinal, la seriedad litúrgica y una visión exigente más que acomodaticia de la vida religiosa, ya sea dentro del rito antiguo o, como muestra Francia, dentro del rito reformado perseguido con verdadero rigor, las vocaciones han tendido a seguir. Donde quiera que se tomó el camino opuesto, persiguiendo la relevancia a través de una adaptación continua, los datos alemanes sugieren que ese camino no ha, al menos hasta ahora, entregado el florecimiento que sus arquitectos una vez prometieron. Un grupo al que se le dio, como máximo, una generación por sus propios contemporáneos en 1988. 38 años después, todavía ordenando, todavía creciendo, todavía más joven en promedio que casi cualquier cuerpo eclesiástico occidental comparable, mientras el país, que una vez se erigió como sinónimo de fuerza institucional católica, registra 11 diócesis sin nada en absoluto que mostrar de todo un año. 2 columnas, 2 futuros, escritos no en comentarios sino en el lenguaje llano de los registros de ordenaciones que cualquiera, en cualquier momento de las décadas venideras, puede abrir y leer por sí mismo. ¿Qué opinas tú? Deja un comentario abajo. Amén. Que Dios te bendiga.